Presentamos la ponencia Una narrativa normativa desde la mirada de un entorno organizacional saludable, la maestra Guadalupe Curolao y la maestra Miriam Carrillo. El objetivo es analizar las principales implicaciones de la NOM 035 STPS 2018 en la construcción de entornos organizacionales saludables. De entrada, debemos entender que la salud laboral, establecida por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, indican que debemos cuidar a los trabajadores a nivel físico, mental y social, sobre los riesgos que ocurren dentro de las organizaciones, es decir, los riesgos de trabajo, evitando las situaciones psicológicas y fisiológicas. La Organización Mundial de la Salud determina necesario establecer un artículo donde las organizaciones puedan convertirse o construir entornos laborales saludables. Con la ética el principio ético basado es evitar el daño a otros. Bajo este precepto, entonces las organizaciones deben crear ambientes de trabajo donde no se dañe la salud física o mental y por supuesto que se promueva la seguridad y el bienestar de los trabajadores. Una enfermedad o un accidente pueden ser multicausales, por lo tanto, una de las principales situaciones que deben enfrentar estas organizaciones es la investigación de qué factores son los que los promovieron. A partir de la información que se obtenga, entonces podrán crear planes de prevención para evitar accidentes y evitar enfermedades. Dentro de las enfermedades encontramos que hay factores psicosociales que son parte de los riesgos que ocurren dentro de los trabajadores o dentro de las organizaciones y está determinada por la Organización Mundial del Trabajo, Internacional del Trabajo, como situaciones complejas que son difíciles de entender. ¿Por qué nos preocupa esto? Porque en 2019 la OIT determina que murieron más o menos un aproximado de 1,000 personas por accidentes de trabajo, de las cuales 6,500 fueron parte de enfermedades relacionadas con el trabajo, y en 2014 para 2017 creció del 2.33 millones al 2.78 millones de accidentes y muertes laborales. Las enfermedades que se presentan son de tipo circulatorio, cánceres y de orígenes de enfermedades profesionales. Esto es que también están atacándose las partes de las enfermedades psicosociales. Dentro de México, el Seguro Social es el que concentra el 80% de la población con empleo formal y en su reporte de 2008-2018 de riesgos de trabajo, ellos indican que 527,802 fueron riesgos de trabajo que ocurrieron al año, de los cuales significa que 1,530 son accidentes y enfermedades. Estos pueden ser divididos en accidentes de trabajo, accidentes de trayecto y enfermedades generales. Dentro del gráfico nosotros podemos entender específicamente que el mayor porcentaje está en accidentes de trabajo. Sin embargo, también debemos entender que estos no solamente son accidentes creados por equivocaciones o errores, sino también están afectados por estos riesgos laborales psicosociales, los cuales indicábamos que no son tangibles y que pueden ocurrir y pueden crear estas situaciones de ansiedad, la falta de sueño y el estrés. Estos riesgos psicosociales, por sus características, son completamente difíciles de manejar, ya que no se ven y no se sienten hasta que ya están reflejados en la conducta o en el cuerpo del trabajador, dando enfermedades como el cáncer y o el estrés. Afectan otras situaciones de riesgo como accidentes de trabajo. Comprenden, por supuesto, todas las condiciones peligrosas que existen en el trabajo, es decir, todo lo que le afecta para ocurrir. Una enfermedad psicosocial es todo el entorno que empuja al trabajador a sentirse mal, la relación con el trabajo y la familia, la presión de los líderes, los horarios que no están respetando la Ley Federal del Trabajo, en fin, los turnos nocturnos sin descanso y algunas otras situaciones. Dentro de este proceso, la Organización Mundial de la Salud estableció indicadores para crear que las organizaciones crearan entornos saludables. Una organización saludable es aquella que ayuda a cuidar a los trabajadores y puede convertirse en tanto entiendan que su valor estratégico debe ser la salud del trabajador, entre otros indicadores que deberían de cuidarse. Ese entorno saludable creado por la organización tiene que ser copartícipe con los trabajadores para promover el sentido de pertenencia, la formación adecuada de la realización de las tareas, la definición precisa y, por supuesto, el respeto a las leyes, tanto internacionales como las locales o nacionales,
que cubran a la organización. He aquí, entonces, que entendemos nuestra NOM mexicana. Maestra Miriam. La norma oficial mexicana denominada Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, mejor conocida como NOM-035, es emitida por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre del 2018. El objetivo de la norma es identificar, la siguiente, por favor, analizar y prevenir los riesgos psicosociales, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Vemos que atiende esta norma a dos aspectos. Por un lado, los factores de riesgo psicosocial y por otro, el entorno organizacional favorable. La siguiente, la NOM tiene un ámbito de aplicación diferenciado. Aplica en todo el territorio nacional, pero las obligaciones de los patrones son diferenciadas en cuanto al número de trabajadores. Es decir, en los centros de trabajo en donde existan hasta 15 trabajadores, en aquellos centros de trabajo en donde laboren entre 16 y 50 trabajadores y aquellos centros de trabajo en donde laboren más de 50 trabajadores. Una de las principales obligaciones de los patrones es establecer por escrito la implementación, el mantenimiento y difusión en el centro de trabajo de una política de prevención de riesgos psicosociales. ¿Pero qué es una política de prevención de riesgos psicosociales? La que sigue, por favor, es la declaración de principios y compromisos que establece el patrón para prevenir los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, así como la promoción de un entorno organizacional favorable. Cada centro de trabajo deberá, de acuerdo con sus condiciones de trabajo y posibilidades, elaborar su propia política e instrumentar las acciones tendientes a cumplir dichos compromisos. Así, las principales obligaciones de los patrones son identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, evaluar el entorno organizacional, adoptar las medidas necesarias para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial, promover el entorno organizacional favorable y atender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y a los actos de violencia laboral. Adelante, también deberá identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos durante o con motivo del trabajo y canalizarlos para su atención médica. Deberá practicarse exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral y o factores de riesgo psicosocial cuando existan algunos signos o síntomas que refieran a alteración en su salud. Adelante. Además de las obligaciones de los patrones en términos de difusión, uno de los aspectos más importantes, además de dar a conocer las medidas y acciones de los diversos aspectos de los cuales hemos hablado hasta este momento, es el dar a conocer los mecanismos para presentar quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral. La que sigue, por favor. También el patrón deberá llevar registros de la identificación y análisis de los factores psicosociales, así como las evaluaciones tanto médicas practicadas a los trabajadores como las propias del entorno organizacional favorable. Algunos de los aspectos a considerar para la identificación y el análisis de los factores de riesgo psicosociales, sin duda son las condiciones en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo, la falta de control sobre el trabajo, las jornadas de trabajo y la rotación de turnos, la interferencia de la relación trabajo-familia, el liderazgo y relaciones negativas en el trabajo y la violencia laboral. Finalmente, la que sigue, por favor, para la evaluación del entorno favorable, se deberán considerar el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa, la correspondencia entre la formación y la realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de responsabilidades, la participación proactiva de los trabajadores y la efectiva comunicación entre patrones y trabajadores, la distribución adecuada de cargas de trabajo y la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Para concluir, entonces, entendemos que los factores de riesgo psicosocial dan mucho trabajo para poder ayudar a los trabajadores. Es decir,
Debemos cuidar estos detalles. Por supuesto, la norma que está establecida dentro de nuestro país ayudará a esto y está muy relacionada con la normativa organizacional de la Organización Mundial de la Salud y pues, lo que nos ayudará, por supuesto, a crear entornos saludables y empresas saludables para el cuidado de nuestro trabajador. Nos percatamos que la NOM, a pesar de ser una normatividad de jerarquía mínima, se encuentra inserta en un marco jurídico que se preocupa y se ocupa de atender los factores de riesgo psicosocial de los trabajadores justo para garantizar los entornos organizacionales favorables. Creo que todos podemos trabajar para entornos y empresas saludables. Muchas gracias.